Bueno, buenas noches para todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy y vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, que era mirar herramientas, insumos, ese tipo de materiales que están pues implementados en la parte del trabajo que estamos realizando en referencia con los computadores. Entonces, una de las cosas que toca tener en cuenta para este tipo de trabajos y que está relacionado pues con esos elementos que necesitamos, que vamos a ver, pues tiene que ver con la parte de mantenimiento. Casi siempre los mantenimientos pues también tienen factores que inciden en esa labor. Y por ejemplo, una de las cosas que siempre ha incidido pues en los equipos es temperatura. Entonces la temperatura o los ambientes con altas temperaturas pues siempre han causado de pronto problemas a la hora de funcionar algunos de esos componentes electrónicos que tienen los equipos. Y pues es importante tener también en cuenta estos factores que también inciden un poco en la parte del mantenimiento y en los trabajos que se van a realizar. Entonces, mmm, la temperatura, que es uno de los factores que también inciden, está asociada también a algo que es la humedad. La humedad del ambiente también eh, pues causa ciertos problemas a la hora de encontrarse con circuitos electrónicos, y esto básicamente es que si hay mucha humedad en el ambiente, pues la condensación que se haga de esa humedad en los circuitos electrónicos pues va a empezar a causar problemas y pues puede generar de pronto hasta cortos o fallos en algunos componentes de los equipos electrónicos. Entonces esa humedad pues también eh, va a incidir fuera del calor en la parte de mantenimiento o en el mantenimiento que vayamos a realizar. Por el contrario, la falta de humedad y los ambientes demasiado secos, ellos se prestan para que la carga electrostática sobre nuestro cuerpo pues se almacene de forma más rápida y con mayor facilidad. Entonces, los ambientes muy secos pues también son propicios para que se almacenen más fácil las cargas electrostáticas. Entonces, un ambiente muy húmedo o muy seco pues también es perjudicial a la hora de pensar en estos factores que pueden afectar el ambiente, donde están nuestros equipos. Entonces, esa condensación, la humedad, el calor excesivo, ¿m? Va a requerir que en algún momento pues tengamos ciertos elementos o cuidado con esos elementos que me van a permitir el flujo de aire a través de los equipos. Otro de los factores, bueno, aquí no es que lo menciones así de primeras, pero uno de los factores también que influye en el mantenimiento eh, también es el entorno donde está ubicada una máquina. Eh, Hay entornos que están eh, en ciertas partes donde el polvo que se levanta en el ambiente pues es bastante alto. Podemos estar hablando desde una construcción hasta, digamos, casas que están al frente de una avenida eh, y diferentes pues situaciones que pueden generar también que hayan pues polvo en el ambiente, y eso pues por supuesto va a parar a nuestras máquinas. Otro de los factores también que influyen en este mantenimiento pues tiene que ver con el uso que se le da a las máquinas. Entonces el uso que se le da a las máquinas también requiere que se le haga mantenimiento, pero ya no pues mantenimiento físico, sino por lo general esto ya es eh, mantenimiento pues de software por lo general, y esto pues está más involucrado con la parte de software, ¿sí? No con los entornos. Entonces en este caso el mantenimiento mmm, se hace regular. Lo que se busca al hacerlo regular es prevenir. Bien, entonces, el hecho de tener una máquina en funcionamiento durante mucho tiempo, pues va a hacer que la máquina, pues sin hacer mantenimiento, pueda generar de pronto algún tipo de falla. Entonces, la frecuencia
va a requerir que nosotros programemos estos mantenimientos preventivos y por supuesto, pues adicionalmente tengamos los materiales de limpieza y los procedimientos necesarios pues para hacer ese tipo de trabajos, ¿sí? Pero más que todo pues tener en cuenta que debe haber personas pues especializadas en la parte de mantenimiento para que utilicen estos materiales y hagan los procedimientos de forma adecuada. Entonces, basándonos en la frecuencia, por ejemplo, puede haber frecuencias diarias de algún elemento, eh, y esas limpiezas pues pueden también deberse a los factores que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, puede ser de pronto que el ambiente esté extremadamente sucio, que como pasa en una construcción, entonces las frecuencias se vuelven más importantes, ¿sí? Y estas frecuencias diarias pues pueden estar orientadas a todos esos sistemas por donde puede entrar la sociedad. Entonces, limpiar esa parte pues bastante importante. Eh, o esas obstrucciones, limpiarlas pues es muy importante. Eh, Adicionalmente pues de pronto si el ambiente no es eh, digamos tan sucio como puede llegar a pasar como esas construcciones que pues levantan mucho polvo, también se puede revisar otro tipo de elementos, pero con menos frecuencia. Entonces ahí ya es cuando también dependiendo del tipo de ambiente y la afectación que puede tener pues eh, los elementos que hemos visto anteriormente, pues también se puede programar, eh, digamos, con más espacio de tiempo, ¿sí? Lo importante es pues tener también en cuenta que hay ciertos elementos que sí requieren pues esa frecuencia. La parte externa, por lo general, de los equipos, es la que, digamos que se hace una limpieza, puede ser diaria, dependiendo de los factores como el polvo que estábamos viendo, eh, o eh, con una frecuencia pues un poco más amplia. Aquí también pues dependiendo de esos factores también se puede limpiar la parte externa, puede ser una vez a la semana, ¿sí? Esa parte externa pues es la que tiene más contacto con el usuario, con de pronto con lo que va a tener eh, encima del equipo, ¿sí? Hay muchos usuarios que se acostumbraron, por ejemplo, a comer encima de los computadores, entonces ahí es cuando todos esos desperdicios se van a caer de pronto al teclado y el teclado pues va a requerir que se haga una limpieza. Muchos de pronto con esa limpieza general una vez a la semana pues de pronto se mantienen un poco limpios. No significa pues que no hayan ranuras que no se va a alcanzar eh, a hacerle limpieza pues con esa limpieza superficial. Entonces pues esa limpieza superficial eh, digamos que no causaría el efecto si ya la humedad, el polvo o la mugre ya se ha entrado eh, directamente dentro del equipo. Ahí sí es cuando toca programar pues algo un poco más no tan frecuente, digámoslo así, y esa frecuencia pues ya se puede ampliar a meses o a trimestres inclusive, dependiendo de la ubicación de los equipos. Y ahí sí pues ese procedimiento va a requerir el uso de más elementos de limpieza, va a requerir otros elementos que por supuesto me van a servir para la parte interna de las máquinas y así sucesivamente. Entonces esos mantenimientos ya se van a tener que hacer eh, pues por personas ya especializadas y más a fondo. Entonces esas frecuencias pues de pronto no van a ser no van a ser ni diarias ni semanales ni tan corto tiempo, sino van a ser un poco más espaciadas. Y ahí es cuando, por ejemplo, podemos ver que a veces hasta se hace una sola vez al año, dependiendo de las condiciones que se vayan a presentar. ¿Bien? Entonces ahí esa frecuencia pues también es importante tenerla en cuenta. Como casi siempre lo que se acumula es el polvo y de pronto puede derramarse algún líquido sobre alguna superficie. Ese tipo de suciedad en algún momento cuando se va a limpiar pues requiere efectivamente de algunos materiales especiales, ¿no? Eh, Les había recomendado en algún momento que el uso de mascarillas pues es supremamente importante
no solo para este tipo de limpieza, sino para, por ejemplo, la limpieza de los equipos como las impresoras, que son las impresoras láser, pues tienen un polvillo bastante delicado y ese polvillo pues puede entrar fácilmente a la vía respiratoria. Entonces las máscaras y los guantes en ese caso pues son bastante importantes. El látex, por supuesto, es uno de los materiales con que casi siempre se hace ese tipo de guantes, ¿sí? Y esos pues como son para limpieza muchas veces son pues desechables y pues no hay necesidad de preocuparse por ellos porque pues son de un uso muy corto. Eh, También para la superficie, una herramienta pues que hay que tener en cuenta, eh, como eso por lo general es pues su suciedad es polvo lo que empieza a cubrir es la superficie de la máquina, entonces tanto internamente como externamente se puede utilizar el aire comprimido, ¿sí? Aunque el aire comprimido pues por supuesto es un poco caro. Eh, También se puede utilizar pues otros elementos que expulsen ese aire comprimido. Por ejemplo, existen elementos como una sopladora, me imagino que la mayoría pues la conocerá, eh, y esa sopladora de aire pues es una herramienta bastante útil para la parte de mantenimiento. Entonces una sopladora eh, que por un lado por supuesto va a generar un flujo de aire hacia afuera y por el otro pues va a generar un sistema como de eh, aspirar. Entonces dependiendo pues del uso puede hacer los dos trabajos. Puede de pronto aspirar el polvo y como está ahí ubicada pues lo más probable es que esté cuadrada para que aspire, ¿sí? Ahí sí tocaría mirar pues el flujo de aire hacia dónde va. Pero la idea es de esa bolsa que aparece ahí con esa sopladora, pues es que ella aspire el polvo y lo introduzca en esa bolsa para después pues poder ser retirado más fácil y que no quede en el ambiente. Si es sopladora, por supuesto, en algún momento pues el polvo sí va a quedar en el ambiente, ¿sí? Ahí es cuando la ubicación de ese mantenimiento pues es muy importante, ¿no? Eh, Limpiar una máquina, que en este caso con uno de estos elementos pues es bastante eh, molesto, no solo por el ruido, sino adicionalmente por el polvo que levanta y por supuesto eh, eso va a quedar en el ambiente y en un sitio cerrado pues se va a notar más. Entonces estos elementos como sopladoras pues se tienen más para un uso en un ambiente abierto, ¿sí? Entonces las máquinas por lo general pues se van a tener que llevar a un ambiente abierto para utilizar estos elementos porque son pues bastante eh, fuertes a la hora de aplicar el aire, ¿sí? Entonces ahí es cuando, esta es la otra posición, ahí es cuando pues el aire o un sitio abierto es el sitio más recomendable para hacer una limpieza de un equipo. ¿Sí? Por lo menos alejados de los usuarios, que es lo que a los que primero les va a llegar pues esa suciedad y van a sentir el polvo en el aire mientras están por ahí cerca y ustedes le están haciendo mantenimiento o alguien le está haciendo mantenimiento a las máquinas. ¿Bien? Entonces esos elementos pues bastante importantes tenerlos en cuenta. El aire comprimido sí es más digamos, un envase o un tarro, podemos decirle. Y digamos que este es más para unos sitios especiales o más para, eh, este sí, no, este creo que no es, este es limpiador de contactos. Más para sitios especiales o ranuras especiales, muchos lo utilizan eh, para limpiar de pronto el teclado que tiene unas ranuras pues muy delicadas, de pronto algunas ranuras como las de las tarjetas PCI Express, de los slot de memoria, ¿sí? Los sockets, de pronto todo ese tipo de elementos pues es eh, bastante pues fácil de limpiar con este aire comprimido, ¿sí? Un poco más delicado. Pero pues tienen una boquilla especial que dirige el aire, entonces aunque ahí no se ve bien, no, ninguna de estas fotos aparece. Esa boquilla pues lo que hace es direccionar el aire de la salida de este tarro hacia
eh, hacia el lugar pues donde necesitamos aplicar el aire. Aunque esto pues es más caro y de duración es más corta, pero pues sí sería como una forma especial eh, de aplicar, más o menos como este elemento que se llama limpiador de contactos, que tiene una boquilla. Entonces esta boquilla pues también va a direccionar. Entonces aquí es cuando la boquilla pues me va a permitir direccionar también el aire en la parte del aire comprimido. Aunque esto es bastante caro pues de utilizar, pero pues podría ser en casos muy especiales pues de utilizar. Mientras tanto pues casi siempre se utiliza pues estos elementos para limpiar el polvo eh, en la parte de mantenimiento. ¿Listos? Lo otro con que se puede uno pues apoyar casi siempre son cepillos o brochas. ¿Sí? Esos cepillos o brochas pues por lo general hacen que digamos que esa forma o ese material que se utiliza pues que no se vaya digamos a deshacer, ¿sí? O a dejar residuos sobre la superficie. Entonces lo importante es que esto pues no deje residuos. Por eso puede ser que los materiales pues sean un poco más como de plástico, ¿no? Entonces ese tipo de brochas pues son bastante importantes. Esta no era. Eh, Pincel antiestático este puede ser. Bien. Estos materiales entonces están diseñados más para la parte electrónica. Miren que ya está pues la idea de hacer antiestático de esa brochita que aparece ahí. Pues la idea es que no vaya de pronto a generar o a trasladar alguna carga estática a la hora de utilizar mantenimiento. Entonces ahí ya hay una herramienta pues especializada más en los circuitos. Aunque a veces pues utilizamos cualquier tipo de brocha, pero pues también tengan en cuenta que las descargas electrostáticas son más fáciles eh, de trasladarse en otros materiales. Entonces los materiales de las cerdas que tiene ahí al final la brocha pues también son importantes tenerlos en cuenta. Por eso es que esos materiales pues son especiales. Parecería una brocha cualquiera, pero pues tiene una característica y es que eso pues no debería eh, cargarse de pronto de electrostática o permitir que haya un flujo de electrostática en esas cerdas. ¿Sí? Y más por el uso del rozamiento que se tiene en estas brochas. Entonces miren que ahí aparece pues el pincel en este caso. ¿Listos? Y estos de Colombia, aquí dice 12.000 pesitos. Ojalá que dure harto porque 12.000 es bastante, pero pues efectivo para ese tipo de componentes. Bien. Ese sería el otro que podríamos limpiar eh, los equipos de la sociedad, de ese polvo que en algún momento pues estamos utilizando. De las sopladoras o las aspiradoras, lo más recomendable sería una aspiradora. ¿Sí? En este caso, pues se dieron cuenta que una de esas sopladoras lo que hace es pues hacer las dos cosas, ¿sí? Dependiendo de cómo se utilice. Pero sí, lo ideal sería aspirar. ¿Sí? De esa sopladora realmente utilizar la parte que aspira y empezar a recoger el polvo para que no quede pues en el ambiente y se pase a otras máquinas. ¿Sí? Recuerden que muchas veces en las oficinas lo que hay es más máquinas juntas y por eso pues le puede pasar más bien el polvo a otras máquinas. No son aspiradoras industriales, no son las aspiradoras eh, que se utilizan en el hogar, ¿sí? Estas ya son aspiradoras diferentes. Eh, Muchas veces la fuerza pues también es comparable, pero realmente estas que se utilizan en los PCs pues no son tan fuertes a la hora de aspirar como si lo puede ser una aspiradora de casa. Lo mismo si se va a utilizar pues la parte de soplar, no es que eh, se utilice pues soplado o algo que expulse aire como por ejemplo, no sé, un secador, tampoco es una herramienta utilitaria, ¿sí? Es simplemente es una aspiradora, una sopladora, lo que se utiliza y pues ya las conocemos. Entonces, nada de utilizar pues otras herramientas parecidas que parecería que pueden hacer lo mismo, ¿no? En el hogar. Pero pues ya saben que eso es bastante importante tener su propia herramienta y especializada. Bien.
Bueno, aquí hay una fotico donde se le pega pues bastante mugre a una de las ranuras que se puede limpiar el polvo. Eso es lo que más se le hace a la parte física, ¿sí? Limpiar el polvo, ¿sí? Reemplazar esos filtros por donde va a entrar el aire del flujo y ahí es donde se les va a pegar pues más el polvo. Esas son las partes bastante importantes. Y pues importante tener las herramientas que acabamos de mencionar. Fuera de los paños que de pronto podemos utilizar para, una vez retirado el polvo, empezar a limpiar los circuitos electrónicos. Aquí es donde, no sé si lo dejé por acá, sí, por donde aquí aparece un elemento pues bastante importante eh, que se llama limpiador de contactos electrónicos. Este limpiador de contactos electrónicos está diseñado pues para limpiar toda la parte electrónica eh, que tenemos en un agua, ¿listo? Entonces, supremamente importante este componente porque este es el que realiza una limpieza más a fondo, fuera de la limpieza que le estamos generando con los otros elementos, con la sopladora, con la aspiradora, con la brocha que habíamos visto. Eh, este elemento que está aquí, que es a base de alcohol y otros componentes, pues va a tener un efecto mucho más fuerte sobre los circuitos y más adecuado sobre los circuitos. Eh, Estos materiales que por lo general, vamos a ver si por aquí habla de los materiales. No, bueno, y la etiqueta viene en chino, así que ni modos de los materiales. Este limpiador este no es cualquier limpiador, este sí tiene unos componentes que son a base de alcohol, pero ese limpiador que está a base de alcohol, pues em, tiene otros componentes adicionales, ¿no? También pues ayuda a retirar ese polvo que se ha pegado, ya el que no, de pronto no se puede retirar em, con, con simplemente la brocha, de pronto hay un polvito que se va quedando un poco más pegado, ¿sí? Eh, Estos residuos que de pronto se van pegando y se van quedando como una capa eh, ya pegada en los circuitos electrónicos, pues esos residuos son los que en algún momento este lo limpia de forma más eficiente. Entonces, este material, pues también, este insumo también es supremamente importante tenerlo en cuenta para los circuitos electrónicos. Los contactos de los circuitos también se limpian con esto. Entonces, si vieron aquí en la foto, eh, recuerden que los circuitos electrónicos pues también tienen una serie de ranuras, ¿sí? Y hay tarjetas que por supuesto pues tienen contactos y tienen eh, elementos que deben hacer pues conducción de datos o de electricidad o de flujo de electricidad entre las interfaces y de pronto una tarjeta. Entonces este sí es el elemento para hacer una limpieza, ¿sí? Este es el elemento que está definido para hacer una limpieza. Otros se mostrarán en videos limpiezas con borrador, ¿sí? Borrador de nata, pero pues esos borradores no tienen nada que ver con el mantenimiento, simplemente es una acción que alguien de pronto pensó que podía ser la misma, pero pues realmente no es la misma, ¿sí? La grasa del lubricante pues no está diseñado, la grasa con el polvo y con lo que pueda llegar a estar en la superficie pues no está diseñado para que se limpie necesariamente con un borrador, y más si es un circuito electrónico que son mucho más delicados que de pronto una superficie de papel o algo así que, pues, digamos que eso no tiene nada de comparación con un circuito electrónico. Entonces, un circuito sí tiene su propia componente para hacer limpieza y es este limpiador electrónico, ¿no? Tengan en cuenta que esto es bastante importante. Como esto también es a base de alcohol, eh, como insumos, a veces, digamos, a forma de reemplazar no en la aplicación, pero sí de reemplazar en lo que está dentro del frasco, pues lo que utilizan es alcohol isopropílico. Es una de las variaciones de alcohol y esta variación de alcohol pues tiene una característica como este limpiador electrónico y es que se evapora pues rápido o tiene un grado de evaporación mucho más rápido que cualquier otro de los alcoholes que por lo general nos encontramos. Por ejemplo, el alcohol etílico, que es el alcohol que casi siempre venden en las farmacias. Entonces, ese grado de evaporación
de ese alcohol, pues es el que necesitamos realmente para limpiar esos circuitos electrónicos. Entonces, pues recomendable el alcohol de la farmacia no es. eh, Puede quedar de pronto por mucho más tiempo, digámoslo así, el líquido encima de los circuitos, mientras que este limpiador electrónico y alcohol isopropílico pues eh, tienden a evaporarse muchísimo más rápido, ¿no? Y pues a la hora de limpiar solo espera uno unos cuantos segundos y se puede ya eh, evaporar y no se siente pues que haya de pronto quedado, no sé, líquido, ¿sí? En este caso. Inclusive estos limpiadores, cuando de pronto los utilicen, se darán cuenta también que los componentes que tienen también ayudan un poquito a cambiar la temperatura. Cuando uno aplica este limpiador electrónico, pues también se siente que, eh, digamos que al salir y aplicar, pues sale bastante frío, ¿sí? Y ahí también pues uno se da cuenta que no es cualquier material que se esté aplicando Profe, en el... profe, Sí, cuénteme. ¿Nos iba a decir algo? hola. ¿Sí me escuchan, profe? Sí, ahí sí. Ok, yo sé que estaban comentando sobre el alcohol, pues un ejemplo puede ser el alcohol que es especial que se utiliza para la fibra óptica. Ese alcohol tiene un secado ultra rápido y es especial para limpiar la fibra óptica para que no quede, digamos, sucio. En esos casos, y es un secado rápido y sale frío, Ujú. y secarte las manos para que ese alcohol es uno de esos, ¿no? Isopropílico. Sí, estamos hablando del isopropílico, que es ese alcohol. Ese, Sí, sí, ese es es. el Sí, mismo que se utiliza. ese isopropílico se usa para la fibra óptica. Deja uno las manos muy secas. Sí, señor. Em, bueno, en ciertos casos, ¿no? Por ahí vi alguna vez un operador limpiándolo con las babitas, pero yo no sé cómo hacían para limpiar eso, pero bueno, ahí se lo echaban a la boca y lo limpiaban. Tal vez no le daban este material o el alcohol isopropílico, pero claro, lo normal es utilizar los materiales. ¿Sí? Una cosa es, por ejemplo, que alguien le diga, no, sí, échele borrador. No, eso es terrible. Limpiar con la fibra óptica con la boca, eso es, sí, imagínese uno limpiando un pedazo de fibra óptica con la boca, con los labios. Sí, eso es terrible. Entonces, no es lo que de pronto alguien le diga o lo primero que se atraviese para limpiar. Eso sí toca, pues, tener en cuenta que los elementos están diseñados para eso. ¿Sí? Ni borrador, ni el jabón acción de la cocina, ni el alcohol de la farmacia. Todos esos materiales son adaptaciones de, parece de mitos urbanos, ¿no? Pero pues hay que tener en cuenta este material. Por eso es que eh, a veces cuando a mí me aparecen esas descripciones de material y me colocan borrador de natas y yo los atarzano un ratico y, le empiezo a hacer preguntas solo del borrador de nata a ver qué me dice. ¿Mm? Entonces ahí sí hay materiales que están diseñados para esto. No es cualquier material, son elementos pues muy especiales. Así como pues su compañero nos cuenta, eso es alcohol isopropílico, no es de otro. Es isopropílico el que se utiliza para esos casos. Y por ese mismo efecto de evaporación pues rápida que se necesita, ¿no? No podemos estar esperando pues mucho tiempo de pronto hasta esperar a que se seque, ir a dar una vuelta y volver. Y esos son elementos que también están diseñados pues para que se pueda utilizar rápidamente. Que no causen de pronto algún cortocircuito. ¿M? Estos elementos también están diseñados para que ese mismo factor de evaporación pues no llegue de pronto a causar un cortocircuito así nomás, ¿sí? O a quedar ahí el residuo líquido que después me pueda causar un cortocircuito. Entonces, efectivamente, sí, todos esos materiales toca tenerlos en cuenta. ¿Listo? Y sí, alguna vez por allá yendo hacia Chía, me paré a ver cómo eh, fusionaban unas fibras dentro de una alcantarilla, bueno, al borde de la alcantarilla y efectivamente no tenían alcohol isopropílico, no tenían nada para limpiar eh, la fibra, ¿sí? Prácticamente lo que hicieron fue echárselo a la boca y pasarlo por los labios y así fue. Y se los cuento porque lo vi, ¿no? Porque lo vi casualmente.
chismoseando por allá en un viaje a Chía, que me paré a esperar un bus y ahí estaban al lado limpiando fibra con la boca. Terrible eso, pero pues, bueno, si es culpa del proveedor, pues bueno, proveedor, el dueño de la cuadrilla, lo que sea, pero pues terrible que no haya ningún material para hacer limpieza. Y más en esos casos, ¿no? Pues la fibra viene por un recorrido subterráneo, pues imagínese a lo que se expone o a la suciedad a que los expone cuando la esté manipulando. Entonces, ahí sí, bueno, bastante complicado ver ese tipo de trabajos por ahí, y más cuando uno ya empieza a conocer esos procedimientos. Bien, bueno, entonces, esto no era. Em, Tener en cuenta también esos materiales, ¿no? Estábamos hablando pues de los paños también. Recuerden que los paños en algún momento no pueden botar ningún tipo de pelusa. Anteriormente o cuando se iniciaba a hacer mantenimiento, a la gente le gustaba utilizar valletilla roja porque era la moda. Se la quitaban allá al tío que tenía una buceta y entonces se llevaban la valletilla roja a limpiar y por supuesto eso dejaba cualquier cantidad de residuos. Entonces eso ya es un problema. Utilizar todos estos materiales que dejan residuos, pues complicado. ¿Listo? Entonces, ojo con esos materiales que dejan residuos porque también, eh, pues, van a ensuciar. En vez de hacer una limpieza, lo que van a hacer es ensuciar, ¿no? Y eso, pues, no sería eficiente. Bien, la parte interna es la que es más delicada. Esta aplicación de este aire comprimido, de, del limpiador electrónico, no se hacen aplicándolo sobre un trapo en este caso, simplemente se aplica sobre la superficie y ya. No es que apliquemos y después limpiemos con un trapo, no. Estos dos elementos pues no requieren de eso. Pero otros adicionales que están en la superficie y que no tienen que ver nada con la parte electrónica, pues sí requieren que haya otro tratamiento. En este caso, pues hay otros elementos adicionales para la limpieza, pero ya en la parte externa. ¿Listos? Vamos a mirar aquí a ver si está la parte externa mencionada. Bueno, creo que aquí no lo mencionaron. Bueno, parte externa, por lo general, mm, dentro de los kits que casi siempre uno encuentra, eh, fuera del limpiador electrónico que se puede encontrar, a veces se encuentran pues dos tipos de tarros, ¿sí? O dos tipos de elementos que aparecen ahí em, dentro del kit de limpieza. Uno está diseñado o uno de ellos está diseñado para limpiar las superficies de las pantallas, ¿sí? Que es bastante delicado en este caso y ese material pues está diseñado, ese insumo químico que es el limpiador de pantallas está diseñado para limpiar la superficie de las pantallas y que por supuesto no vaya a dejar ningún residuo, eh, quite pues esa mugre que se encuentra o esa suciedad que se encuentra en la pantalla, ¿sí? Adicionalmente con pues el paño que se vaya a utilizar eh, sobre esa pantalla. Ahí toca también en cuenta que es bastante delicado y es susceptible a rayas como pasa por ejemplo con unas gafas. Entonces, si usted utiliza un material que no es adecuado para limpiar en la superficie de las gafas, pues por supuesto las va a rayar. Y eso le va a pasar a una pantalla. Entonces, casi siempre esos kits, aunque sean los más pequeñitos, pues vienen con un limpiador de pantallas, ¿sí? Eh, Básicamente. Y el otro, pues lo que hace es limpiar las superficies, eh, por ejemplo, de plástico o las superficies pues que no tienen circuitos electrónicos del resto del computador. Entonces, uno es un limpiador de pantallas y el otro, por lo general, es un limpiador en espuma. Y esa espuma pues es bastante útil para limpiar las superficies. Entonces, el otro elemento pues es más para limpiar una superficie del equipo, ¿no? Como por ejemplo las tapas, la parte superficial, el plástico que de pronto tiene la parte frontal, el plástico de pronto de los teclados, de la parte externa, el mouse, todos esos tipos de materiales pues se puede limpiar con un espumoso o un limpiador en espuma
que por lo general vienen en uno de esos tarritos. Entonces casi siempre esto pues lo manejan en pares. Los kits más pequeñitos pues casi siempre los traen así. ¿Sí? Eh, Aunque esto parece líquido el de la pantalla, estos líquidos también pues deben tener un porcentaje de alcohol. Mm, Tampoco digamos pues lo ideal sería reemplazarlos, ¿no? Por simplemente alcohol, como pasa por ejemplo como les decía, el alcohol de la que le venden a uno en la farmacia, ¿no? Esos alcoholes también pues son bastante fuertes con las superficies. Entonces por eso pues aunque esto tiene un grado de alcohol, pues no necesariamente es el mismo grado de alcohol que tiene eh, el alcohol de farmacia, ¿listo? El antiséptico. Entonces estos limpiadores pues sí son más eficientes a la hora de limpiar superficies como las pantallas. Bastante recomendable pues esos elementos también. Y el paño pues importante. ¿Dónde se aplican? Se aplican estos productos directamente a los paños. Entonces el limpiador de pantallas o el espumoso o limpiador en espuma, los dos se aplican directamente al paño y el paño pues ahí sí eh, es el que con el que uno va a limpiar posteriormente pues la superficie, ya sea de la pantalla o del equipo. ¿Sí? Pero se aplican directamente al paño, ¿listo? No sobre la superficie, sino directamente a los paños que tienen ahí. ¿Listo? Ese cepillo sí está como de sobra, pero bueno, digamos que es para limpiar eh, la superficie también de algunos elementos, más como para quitar el polvo. ¿Listos? Bueno, entonces estos elementos también, pues bastante importantes tenerlos en cuenta. Que la gente intente hacer reemplazos, por ejemplo, del limpiador en espuma. Ahí es cuando usted va a ver que de pronto intenta reemplazarlo por jabón. Y el jabón, desafortunadamente, pues ese jabón, como lo tratan, no lo terminan de diluir. Y ese jabón, pues, termina de pronto dejando residuos. Entonces, ese residuo, pues, es el que no necesitamos a la hora de diluir jabón, ¿no? Hay otros que son, pues, demasiado fuertes, alcoholes industriales que quitan una grasa mucho más fuerte, ¿sí? Eh, y pues esos también a veces son demasiado fuertes, los que son jabones industriales. Entonces, esos están diseñados para ciertos productos. Ahí sí los jabones están, eh, eh, tienen muchas categorías y pues no es lo mismo limpiar con un limpiador en espuma que con un jabón de baño, por ejemplo, ¿sí? O con un jabón para la loza, ¿no? O con un jabón industrial. Entonces, ahí sí es cuando de pronto los intentan reemplazar, pero pues no es el hecho de que queden brillantes, sino que el hecho también es que de pronto la superficie se vaya a afectar con ese material que se está aplicando. En los pañitos de arroz. Sí, que se le mojó la tarjeta, dice por allá, y la colocó en una libra de arroz para que se seque. Sí, no es falta el que diga que es eso, pero bueno. Jonathan, ese material. Pues eso es casi siempre el mismo material con que se limpia las pantallas. Ese mismo material, porque está diseñado pues para no, eh, digámoslo así, para no soltar residuos. ¿Sí? Estos materiales con que limpian las pestañas pues son uno de los materiales que casi siempre, bueno, que los tratamos como paño, pero pues están diseñados es más para limpiar superficies pues delicadas y por supuesto no soltar residuos a la vez. Entonces esos materiales, por ejemplo, son los que casi siempre se utilizan. Exactamente el nombre del material de la tela, si no me acuerdo si tiene algún nombre específico de esa tela. ¿Sí? Algunas veces sí he visto la tela de hilo, también la he visto utilizar y esas telas de hilo que están, pues, que parece como efectivamente como un tejido y muchas veces pues esos tejidos eh, pues no sueltan materiales adicionales y esos materiales pues, bueno, después de unas cuantas lavadas, ¿no? Tampoco es que la primera vez vaya a ser tan limpio. El material de limpiar superficies para vidrios, es así eh, como las gafas, ese sí es más, ese sí está diseñado para que no suelte esas residuos. ¿Sí? En cambio, los otros por lo general casi siempre toca lavarlos primero. De pronto, algunas superficies de tela como la que está creada en algodón, a veces pues
no es que de esa sensación de que suelta de pronto algún residuo, ¿sí? Y pues a veces intentan también reemplazarla con esas telas de algodón. Ahí sí, como quien dice, van y le quitan la camiseta por allá al, al hermanito y entonces con esa camiseta van y limpian, ¿sí? Porque la camiseta es de algodón. Entonces ese material, pues, digamos que da la sensación de que efectivamente no suelta ningún residuo. Pero pues ustedes saben que en los cortes ahí es donde por lo general dejan residuos. Porque los cortes pues no es que sean perfectos. Uno lo corta con una tijera y ahí es donde está la imperfección. ¿Listo? Entonces ese material o ese paño sí es bastante importante tenerlo en cuenta. Bien, de esos materiales o de esos insumos, pues digamos que básicamente esos son los principales. Eh, el uso de otros materiales, pues toca tenerlo cuidado. Por ejemplo, con electrónica, eh, muchos han intentado pues empezar a utilizar otras variaciones, por ejemplo, hasta el thinner, pero esos materiales son bastante corrosivos con las superficies de plástico. Entonces el uso de esos materiales pues toca tenerle mucho cuidado porque no están diseñados para los circuitos electrónicos. Entonces sí, una cosa es que usted le eche, no sé, cloros a una memoria y es la memoria que limpia ese momento, pero la afectación del material es el problema. ¿Sí? Usted le puede echar lo que quiera y queda limpio, pero el problema es que tanto va a afectar el material con esa limpieza. ¿Sí? Y pues no podemos buscar materiales que dañen las superficies, ¿no? O a largo plazo eh, de pronto vayan a causar otra cosa que no necesitamos, ¿sí? O vayan a volver el material pues mucho más susceptible a óxido, por ejemplo, ¿sí? Entonces esos materiales son los que toca tener cuidado. Materiales que hagan muchas cosas pues existen, pero el problema es el uso. Bueno, entonces esos materiales pues también tenerlos en cuenta. Los que le acabo de mencionar, pues los más, digámoslo así, los más recomendables a la hora de hacer limpieza, inclusive pues los insumos. Bien, entonces recomendaciones pues registrar estos materiales. Miren que también pues cuando uno empieza a buscar encuentra muchos elementos. Bueno, mm, aquí no está, pero bueno, aquí sí hay varios materiales, por ejemplo, hay la manilla, sí está. Em, bueno, digamos que son tarros así similares. Eh, hay una que se llama silicona, ¿sí? Esos materiales de silicona em, que son pues también venden en tarros muy parecidos a los limpiadores electrónicos. Estos materiales pues terminan siendo como una especie de una grasa, ¿sí? Pues sí, usted tiene una superficie de plástico y usted le echa eso y queda como brillante y ahí dice, uy, sí, eso está limpio. No, mentiras, eso es una grasa que brilla, como todas las grasas. Si usted va y cocina y le cae la grasa en la mano, pues ahí les queda brillante la mano. Entonces esas grasas o ese tipo de elementos pues no es que sean para limpiar superficies, ¿sí? Realmente a alguien se le ocurrió que si de pronto la máquina quedaba brillante, pues eso era limpieza, pero no, eso no es limpieza, ¿listo? Entonces a veces utilizar esos materiales no es tan eficiente. De pronto si llegáramos a tener elementos mecánicos, pues sí tener una grasa mm, bastante como hacia un punto bien líquido, pues sí sería más importante. Pero eso sería porque son partes móviles. Y pues son pocos los elementos que necesitan esas partes móviles, ¿no? Por ejemplo, en impresoras sí pues se va a encontrar más partes móviles, pero en PCs pues es muy raro si no es dentro de un componente como por ejemplo una unidad óptica. Ahí hay unas pequeñas partes móviles y pues ahí de pronto necesitaríamos un poquito de, digamos, de un engrasante, ¿sí? O de un aceite que lubricara, en ese caso, esa parte móvil para que fuera un poquito más fácil mover, ¿sí? Inclusive ahí pues sería de pronto más útil, no sé, una especie de aceite de 3 en 1, ¿sí? Como ese aceite. Sería pues más fácil de utilizar como lubricante, pero pues no sería
limpieza realmente. Sería más para lubricación. Bien, entonces tenerlo en cuenta también ese elemento. Ya evitarnos por allá el uso que tenían anteriormente de vaselina. Que les gustaba engrasar con vaselina los elementos. Claro, no tanta, pero cargaban eso y pues eso no tampoco era muy adecuado para a la hora de hacer limpieza. Bien, entonces tengamos en cuenta esas características. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones sobre estos materiales que estábamos viendo. Les recuerdo que lo que hacemos en este caso es prevenir, y cuando hacemos el trabajo de prevenir y utilizar estos elementos, pues hablamos de algo que se llama preventivo. ¿Listo? Entonces hay que diferenciar esas herramientas cuando las vayan a listar. Porque esas herramientas de limpieza pues están orientadas hacia la parte del mantenimiento preventivo. ¿Listo? Que adicionalmente usted limpia un objeto porque está haciendo el correctivo, pues sí, pero hay elementos que están más enfocados a la parte preventiva y otros más a la correctiva. Por ejemplo, en el caso del mantenimiento preventivo, eh, pues hay ciertos elementos que no se van a utilizar. No es común, por ejemplo, utilizar eh, un cautín. ¿Sí? No es común hacer ese tipo de trabajos con un cautín. Entonces, por lo general, pues uno no lleva un cautín a un mantenimiento preventivo de una máquina. ¿Sí? Más hacia un correctivo, pues sí, eh, retocar las soldaduras o soldar algo, eso sí ya se vuelve un poquito más común. ¿Sí? Para hacer de pronto eh, algún manejo con soldaduras, pues sí, más correctivo. ¿Sí? Entonces siempre hay unas pequeñas diferencias con algunos materiales, ¿sí? Que son más de preventivo. Entonces tengan en cuenta que esto es más para prevenir y más para evitar que llegue a pasar pues la afectación de lo que estábamos hablando, ¿sí? De la humedad. ¿Sí? Usted puede limpiar con el limpiador electrónico esos sitios donde se puede estar condensando la humedad, ¿sí? El polvo también, la idea es también retirarlos de las superficies. Entonces, por eso es que hacemos más este tipo de acciones. ¿Listo? Las acciones de preventivo. Bien. Bueno, fuera de otras acciones, ¿no? Yo les mencionaba ayer que la hoja de vida que estábamos pensando, eh, pues se la estaban limitando a mantenimiento preventivo, pero pues no necesariamente esas acciones pueden estar involucradas en una hoja de vida, puede haber más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay una acción que es un inventario de un equipo. Eh, es una acción que va al equipo, pues no necesariamente tiene que estar atado al mantenimiento preventivo. A veces le dicen a la persona que de mantenimiento preventivo que haga adicionalmente un inventario, pero eso es un trabajo adicional fuera del mantenimiento. ¿Sí? Que se lo colocan a la misma persona porque está con la máquina, ya es otra cosa. ¿Sí? Pero esto terminan siendo pues labores diferentes. Entonces, un inventario, por ejemplo, eh, es más de documentación, ¿sí? Es más de llenar una serie de datos eh, que de estar pues manipulando, por ejemplo, el hardware de la máquina y estar haciendo pues una limpieza. Entonces, estas labores también pues existen, pero pues no necesariamente son de mantenimiento preventivo. Para que las tengan en cuenta que las deberían tratar pues como separado, ¿no? Que sí, que una persona puede hacer las dos al tiempo, pues sí, chévere. Hace las dos, pero siguen siendo dos labores diferentes, ¿no? Entonces todo eso, levantamiento de información, todo eso de diagramar, por ejemplo, ¿sí? De hacer diagramas de una red, pues son labores que no necesariamente están todas atadas. Voy a hacer por ejemplo, un inventario de una red por un lado, de una máquina por otro, y siguen siendo acciones que son bastante importantes tenerlas en cuenta. De estas de redes, acuérdense que los equipos tienen configuraciones de redes y si alguien va a hacer alguna manipulación de esas configuraciones o alguna revisión o algo que tenga que ver con esas configuraciones, pues sigue siendo una acción y no necesariamente pues tiene que ser preventivo. ¿Sí? Puede ser un cambio de configuración. Ahí es cuando otra acción que se puede realizar también son las configuraciones. ¿Sí?
y no necesariamente porque hay alguna falla o no necesariamente porque es un preventivo. ¿Sí? De pronto es alguna solicitud que se puede hacer. Y dentro de esas solicitudes que los usuarios pueden hacer, de pronto es el acceso, eh, no sé, a ciertas partes de la red, y de pronto para acceder a esa parte de la red pues toca hacer una modificación en el host o en el equipo del cliente. Entonces eso no sería pues necesariamente una acción ni de preventivo ni de correctivo. ¿Sí? Sería simplemente una acción de configuración que viene pues de una solicitud del cliente, eh, para, no sé, para ingresar a alguna parte o para un cambio. ¿Sí? Pero pues no necesariamente se presenta como preventivo o correctivo. Entonces esos cambios de configuración también son acciones que uno podría llegar a registrar en las hojas de vida. ¿Sí? Acuérdense que hay unos datos de redes también que de pronto se pueden colocar y pues hay cambios que se pueden también realizar en esas máquinas. Bien. Entonces esa parte de la documentación pues también sigue siendo acciones que de pronto las podemos estar registrando. Cuando por lo general pasa algo también con una máquina, ¿sí? eh, que muchos a ellos se refieren como los tickets. Realmente los tickets pues son como eh, digámoslo así, como los casos que se abren de acuerdo a algo que está pasando, que por lo general se llama un incidente. Entonces esos incidentes pues son lo que se presenta en mayor proporción, ¿no? Hay otras que son solicitudes, hay otros que son incidentes, y esos incidentes que son digamos el mayor porcentaje pues se registra en documentación. Y eso termina pues de pronto relacionándose con lo que está pasando con una máquina. Entonces, los incidentes, aunque tienen su propia documentación para de pronto solucionar lo que está pasando, pues podría ser también que se guarde la información en la hoja de vida de la máquina para saber si de pronto un incidente llevó a, no sé, a un cambio de algún componente o a retirar un componente que afectó pues el pequeño inventario que se tiene allá en esa hoja de vida. Y lo importante sería pues referirnos a ese incidente que hizo ese cambio para tenerlo en cuenta dentro de la hoja de vida. No con todos los datos del incidente, porque acuérdense que el incidente pues va a tener su propia documentación. Entonces ahí sí no necesitaríamos pues todo el documento del incidente. Para eso está el incidente. Simplemente referirnos eh, a ese, pues, esa novedad que se está presentando sobre la máquina. ¿Sí? Y de pronto cómo se solucionó. Y sería pues más como una acción que sí se podría colocar en la hoja de vida para llevar esa trazabilidad de qué es lo que le está pasando a la máquina. ¿Bien? Por eso es que hay varios elementos pues que son diferentes a, a las acciones que de pronto estaban planteados en el formato que les mostré ayer. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Bueno, entonces con eso pues también el uso de los de las hojas de vida pues hay que tenerla también clara. No es el formato de mantenimiento, no es el formato que utilizamos para solucionar incidentes. No son esos tipos de formatos, son otros aparte diferentes. No es el de inventario es mucho más complejo. Entonces esos otros formatos pues son diferentes a la hora de manejar. Que alguien quiera manejar un solo formato para todo, pues se vuelve más complejo el formato. Que ya haya una aplicación que haga todo, en la aplicación en algún momento va a separar las cosas. Y por dentro el que la está pensando, pues pensará que todo es información, pero que al final pues va a mostrar las cosas de forma separada. Si es un inventario, si es un incidente lo muestra de otra forma, etcétera. Entonces ahí es donde toca empezar a tener en cuenta esa parte. ¿Listos? Bueno. Entonces recuerden también que estos materiales, los insumos, los elementos para hacer mantenimiento, ¿sí? La herramienta que estamos viendo también y que estábamos mencionando el día de ayer, también toca tenerla en cuenta. Eh, y las hojas, pues la documentación que podemos encontrar, pues también tiene parte ahí en la solución del caso, y en los temas que estamos viendo estos días. Entonces, como ya hemos hablado, el viernes no se les olvide, empiezo a verificar ciertos elementos, ¿no? Para que los tengan en cuenta. Eh,
pues para ir adelantando ya el caso, y como entregables. La parte de seguridad que habíamos hablado la semana pasada también, no se les vaya a olvidar. No sé si aquí están todos. A ver, miramos. Bueno, ya había verificado acá. Roballo. Roballo otra vez no apareció. Isa tampoco. ¿Qué me faltaba aquí? Salamanca. Así está. Sí está. Listos. Bueno, ¿a quién he colocado aquí? A Ronald. Ah, ya. Ronald también. Listo. Bueno, hay que pensar en plan B. Ese grupo quedó como chévere. Preciso del mismo grupo. Ese grupo 1 toca ir pensando en plan B. ¿Listos? Si no funcionan esos dos. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. Bueno, entonces voy a tener aquí la grabación.